cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son los factores dependientes del crecimiento y desarrollo? ¿De qué dependíamos? No, habían dos factores básicos para el desarrollo del niño, el crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles eran los dos factores intervinientes para darle un buen crecimiento y desarrollo? Factores endógenos y exógenos. Cuando hablamos de factor endógeno, ¿cuáles serán las condiciones para considerar posibilidad de potencializar, si quieren, ese crecimiento y desarrollo? ¿Cuáles serán los factores endógenos que intervienen para un buen crecimiento? El componente genético, pero fuera del componente genético, ¿qué intervenía endocrinológicamente dentro del paciente? ¿No habían hormonitas? Habían dos hormonas que intervenían, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del factor exógeno, medio ambiente. Y fuera del medio ambiente, la alimentación, ¿no es cierto? Nutrición. Dijimos que el único factor que interviene para potencializar el factor genético, porque si hablamos del factor genético es herencia de los padres. Hablamos del factor endocrino que garantiza que ese niño tenga condiciones hormonales para un buen crecimiento y desarrollo. Pero cuando hablamos de ese potencial genético, por eso dijimos, ¿no? Hay padres que son más pequeños que los hijos actualmente. ¿Por qué? Porque la nutrición es el único factor que va a condicionar a potencializar el componente genético, ¿no es cierto? Una buena nutrición mejora el crecimiento y desarrollo de los niños, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de nutrición, ¿cuáles son las 3 etapas en que me garantiza una buena nutrición? ¿Qué etapas de la alimentación del niño conocemos para decir va a tener una buena nutrición y hay que cumplirlas? 1, la lactancia materna, de preferencia exclusiva, ¿no es cierto? Pero sin fórmulas, pues se pueden utilizar en caso de contraindicaciones. Después, ¿qué etapa de alimentación? Me continuaba con la lactancia materna. Alimentación complementaria hasta los 11 meses y después una alimentación ya de la olla familiar, decíamos, pero como condicionante teníamos una alimentación balanceada entre los 3 tipos de alimentos, ¿no es cierto? Proteínas, carbohidratos, las vitaminas que ayudan con las verduras y las grasas, ¿cierto? Es lo que dijimos. Bueno, vamos a empezar con las alimentaciones, las etapas de la alimentación que van a tener y van a lograr un crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de lactancia materna, ¿qué es lo que consideramos? Lactancia materna. Y llamamos también, cuando hablamos de lactancia materna, también la llamamos esa lactancia complementada. ¿Cuándo hablamos de complementada? Cuando la mamá le va a dar lactancia materna más uso de fórmula, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de lactancia materna con fórmula, entonces ahí hablamos de complementaria, ¿cierto? No se refiere a la alimentación no láctea, que es complementaria. Entonces, cuando hablamos de lactancia, ¿qué concepto ustedes tienen de la lactancia materna? ¿Por qué las diferentes instituciones internacionales actualmente promocionan mucho la lactancia materna? Porque mucho se ha dejado, ¿no es cierto? Ha primado las fórmulas. ¿Y por qué se ha dejado la lactancia materna? Publicidad. Había mucha publicidad que decía que la leche materna era suficiente, que las fórmulas eran mejor, ¿no es cierto? Hablamos del siglo XX, donde la alimentación del niño se apropia a la vaca, porque sabemos que las fórmulas es de la leche de vaca, ¿cierto? Entonces, la lactancia materna, la alimentación humana, vamos a decir, debería hacerse solamente con la alimentación del ser humano, leche materna, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que tenemos que manejar dentro del concepto? De que se dice que los seres humanos somos mamíferos y existen animales también mamíferos, ¿no es cierto? Dentro de ese concepto de mamíferos se dice que el animal que sea mamífero tiene que producir leche para su propia especie. Ahí hablamos de los simios, ahí hablamos de los otros animales que son propios para su especie. Y de la misma manera el ser humano produce leche para el ser humano, ¿no es cierto? Ese es el concepto que tenemos que manejar. Y cuando hablamos, nos vamos un poquito a la historia. Se dice que la lactancia materna era la única forma de alimentación que tenían antes los niños. ¿Ustedes creen que en las etapas, estamos hablando de hace 40.000 años, ¿no es cierto? Épocas antiguas donde estaban desde las tribus, desde las nuevas sociedades progresistas que tienen, todas ellas en esas épocas, hablamos del Incario, ¿qué daban de alimentación? ¿Existían las fórmulas? Entonces se dice que la lactancia materna desde épocas muy antiguas se daba, pero en esas épocas también había la condición social, la diferencia social, donde la leche materna, como era el único alimento que recibían los niños, y la gente que tenía recursos económicos, vamos a decir, de la alta sociedad, no daba leche materna, pero como tenían plata,
daban y contrataban ciertas personas que tenían niños, se las llamaba las nodrizas. Entonces, esa clase alta contrataba a las nodrizas para garantizar la nutrición de los niños. Entonces, estamos hablando de un seguimiento de que si bien la lactancia materna era el único alimento del niño, las nodrizas en esa época eran las que sustituían esa provisión por parte de las madres, ¿no es cierto? Entonces, la lactancia materna era la única forma de alimentar a los niños, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Hablamos del boom, del momento de la ciencia, de la investigación, ¿cierto? Que es en el siglo XX. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XX? Se empieza a dar la condición de cambio, vamos a decir, las diferentes etapas donde en el siglo XX se empieza a investigar cómo podemos alimentar a los niños, porque se empieza a establecer ciertas condiciones, por ejemplo, empieza a primar el feminismo, empieza a presentarse la etapa laboral para las mamás y las condiciones de la liberación de la mujer de esa esclavitud que ellas consideraban la lactancia materna, ¿no es cierto? Entonces se empiezan a hacer investigaciones y dentro de las investigaciones dicen, necesitamos producir algo para que alimente a su niño. Entonces empiezan a utilizar la leche de vaca, que es una leche entera. Obviamente la procesan para tener condiciones de que ese niño, a través del intestino, que inicialmente es inmaduro y va madurando, va estableciendo las diferentes fórmulas. Conocemos la fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3, ¿no es cierto? Empiezan a establecer, pero ¿será que, qué es lo que se piensa? ¿Será que la vaca produce la misma condición de leche que la leche de la mamá? No, nunca. ¿Cierto? Porque tenemos condiciones vivas específicas de inmunidad de la leche materna que la vaca no le va a dar. Entonces ahí decimos que si bien se considera el boom del momento del siglo XX, se empiezan a elaborar efectivamente las fórmulas. Entonces, ¿qué cambio se tiene? Que las mamás se liberan de los niños y las vacas se apropian de los niños, porque es a través de las fórmulas que empezamos su alimentación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se consideró eso? Porque en el siglo XX se empieza a declarar la etapa en que la mujer es libre. La mujer trabaja, la ola feminista, vamos a decir, en que consideran que la lactancia materna es una esclavitud porque tenían que cuidar a sus niños y depender de ese hogar, ¿no es cierto? Entonces, ahí se establece la condición de que como la mujer se incorpora al trabajo, entonces, ¿qué dice la mujer? Tengo que ser libre porque ya no puedo quedarme en la casa dando de lactar. Ahí empiezan los problemas de la alimentación. Las nodrizas dejan de funcionar, entonces se dice que la leche de fórmula es el mayor experimento y el mayor éxito de la industria nutricional para producir las leches de fórmula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la lactancia materna, sabremos específicamente la cantidad que un niño va a deglutir cuando va a dar la lactancia. Tiempos, no sabemos, ¿no es cierto? Cuando el niño llora, le vamos a dar, ¿no es cierto? Pero no se podía cuantificar, no se podía regularizar en tiempos. Entonces se dice, ¿en qué se basa que la alimentación de fórmula va a continuar con la nutrición adecuada del niño? En que se puede medir, se puede controlar su ingesta y se puede comprar. De manera, la mamá trabaja y puede comprar leche, ¿no es cierto? Pero eso no condiciona a que eso era una garantía de la nutrición para los niños. Entonces ahí empiezan las observaciones, decir, entonces, ¿qué es lo que se dice? Que si bien la leche se la establece, pero ¿qué es lo que se empieza a ver? No hay esa condición de una buena lactancia. ¿Por qué? Porque como la leche de fórmula siempre es cara, entonces tampoco se investigó las concentraciones que debían dar como leche adecuada. Entonces se empiezan a descontrolar, vamos a decir, las diluciones que las mamás daban. Entonces le daban sí biberón, pero le ponían una oncita de leche para medio biberón. Pintaban el agua de blanco, ¿cierto? Pensando que era leche, porque no tenían conciencia de lo que era una dilución adecuada. Entonces, ¿qué es lo que establece? ¿Cuál sería la consecuencia de una alimentación inadecuada? Y estamos hablando en general cuando empiezan a utilizar las fórmulas, porque dicen, ¿no? Como ya decía, las fórmulas son mejores que la leche materna. Además, como trabajo ya puedo comprar, ¿no es cierto? Entonces ahí condiciona que ellas no sabían que es para tener una buena nutrición tenía que tener ciertas condicionantes de cantidad de nutrientes y al mismo tiempo de una dilución adecuada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que resulta a consecuencia de esa mala utilización, si quieren, de esa leche? Empiezan a presentar la desnutrición. Entonces, decimos que empieza a desarrollarse la desnutrición. Y ahí en Chicago, un grupo de mujeres que habían dado lactancia materna empieza a levantar y dice, ¿por qué la gente ha dejado la lactancia materna? Dice, ¿por qué están dando fórmulas? ¿No es cierto? Si estamos como condición desnutriendo a nuestros niños. Ahí se llama la Liga de la Leche Materna. Entonces, la Liga de la Leche, donde es un grupo de mujeres americanas en Estados Unidos,
¿qué es lo que hace? Llama a la liga y empiezan a activar esos movimientos activos de mujeres que hacen, empiezan a reunir gente, empiezan a demostrar que la desnutrición era consecuencia de esa mala alimentación y se le establece como se llama la Liga de la Leche. ¿Qué hacen estas mujeres? Empiezan a comprometer, si quieren, a organizaciones internacionales que eran las responsables de cuidar a los niños. ¿Cuáles son esas dos organizaciones internacionales que cuidan a los niños? La UNICEF Y la Organización Mundial de la Salud. Entonces empiezan a trabajar con ellos y dicen, no, vamos a promocionar esta liga, vamos a promocionar la lactancia materna porque vamos a protegerlos, ¿no es cierto? Y ahí se dice que empiezan a trabajar y en el 1981 ya se establece una codificación para protección de la lactancia materna. Se lo llama el Código Internacional de Comercialización. ¿Cómo promocionaban antes las leches? Que ahora ya no se hace. Llamas a tu bebé, cómprale la fórmula, tu leche es suficiente. Puede Tiene ser. varias publicaciones. ¿Qué más? Leches con unas, así en pancartas gigantes, con niños hermosos, ¿no es cierto? Figuras de niños bien gorditos, bien bonitos, ¿no es cierto? Y como ella dice, la leche de fórmula es más nutritiva que la leche materna. Entonces empiezan a establecer eso y las mamás creen pues eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí a nivel de la legalidad, vamos a decir, corta esa promoción. Entonces, dentro de la promoción de leches, actualmente no nos permiten ni siquiera visitas médicas con la leche de fórmula, no permiten eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se dice que la comercialización no tiene que tener propaganda. En algunos casos, si el médico decidirá que le van a dar leche de fórmula, pero las mamás no pueden tener esa oportunidad de promoción para que haya mayor utilización de estas fórmulas. Entonces, se reglamenta la comercialización, se quita la imagen de niños y se quita la opción de que es mejor la nutrición con la fórmula que la leche materna. ¿No es cierto? Se declara como parte legal. Ahí se hace la declaración de inocente. ¿En qué consiste la declaración de inocente? Como las madres en esa época empiezan a trabajar, entonces aquí dice, ¿no? Las madres tienen derecho a trabajar, pero dentro de la etapa laboral tienen derecho también a dar lactancia materna, ¿no es cierto? Entonces, ahí se establece y se dice, todas las mamás que están dando de lactar tienen horas determinadas para dar la lactancia materna. Se logra eso con la declaración de inocente. Y al mismo tiempo dice, como se demuestran estudios de que la etapa más importante para el niño para recibir la lactancia materna son los primeros 6 meses. Y después dice, denle leche materna hasta el año. Y la OMS que dice, vayan y amplíen ese periodo hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque se demuestra que la leche materna tiene ciertos elementos que no tiene la leche de fórmula, aunque le han añadido omegas y le han añadido probióticos, todo eso, pero no tiene la condición de estimular el desarrollo del sistema nervioso central y condicionar al funcionamiento. Si hablamos de que ellos dicen que el cerebro es el que está protegido con la leche materna y es hasta los 2 años, ¿por qué creen que es eso? ¿Cuánto tiempo tiene el niño para desarrollar